La luz de septiembre. Había algo en la luz de septiembre que siempre le pareció distinta a Carmen. No era el calor del verano, ese que temaba sin pedir permiso. Era una luz más suave, más pensativa, como si el sol también supiera que las cosas estaban a punto de cambiar. Esa mañana, sentada frente a la ventana de la habitación que ahora compartía con Ernesto, observó cómo esa luz entraba despacio entre las cortinas de encaje y dibujaba pequeños rectángulos dorados sobre el suelo de madera. 3 días, solo habían pasado 3 días desde la boda. Todavía podía sentir el peso del vestido blanco en sus hombros. Si cerraba los ojos, todavía escuchaba el vals que había sonado en el salón de la familia Rodrigo, donde las flores de gardenia perfumaban el aire, y las copas chocaban con suavidad entre brindis y abrazos. Había sido una boda sencilla, como ellos dos habían querido, sin lujos exagerados, sin invitados que no conocieran, solo las personas que importaban, reunidas alrededor de una mesa larga mientras el sol se ponía sobre el jardín de la casa de su suegra, la casa de Valeria. Carmen respiró despacio y dejó que el pensamiento tomara su forma completa. Vivían en casa de Valeria porque así había sido el plan desde el principio, o al menos eso le había dicho Ernesto cuando empezaron a hablar seriamente de casarse. Es solo temporal, había dicho él, con esa sonrisa tranquila que Carmen tanto amaba. Mientras ahorramos para el departamento, mi madre tiene espacio de sobra y no le molesta. Y Carmen había confiado en esas palabras. Había confiado en Ernesto porque siempre había sido un hombre que hablaba poco y cumplía mucho. Así que empacó sus cosas, se despidió de su pequeño apartamento en el centro y llegó a la casa de Valeria con una maleta llena de ropa, algunos libros y toda la ilusión del mundo. Los primeros 2 días habían sido casi perfectos. Valeria se mostró amable, incluso cariñosa. Les preparó el desayuno la mañana en que regresaron de su pequeña luna de miel de fin de semana y los recibió con jugo de naranja recién exprimido y pan tostado con mantequilla. Hablaron durante casi una hora sobre la ceremonia, sobre los detalles que habían salido bien, sobre el vestido de Carmen que a Valeria le había parecido elegante sin exagerar. Pero el tercer día cambió algo. Carmen no supo exactamente en qué momento ocurrió. Fue después del almuerzo, cuando Valeria entró a la sala con una expresión diferente. No era enojo, era algo más calculado, más frío, como quien ha estado dándole vueltas a algo durante varios días y finalmente ha decidido decirlo. Se sentó frente a Carmen, que estaba leyendo en el sillón azul, y sin preámbulo dijo: «Quería hablar contigo sobre los gastos de la casa». Carmen cerró el libro con calma y esperó. Ernesto siempre ha contribuido con una parte del alquiler y los servicios. Ahora que están los dos viviendo aquí, me parece justo que tú también aportes algo. Digamos, la misma cantidad que él. Carmen sintió que el suelo se movía un poco bajo sus pies, aunque estuviera sentada. ¿Hablaste de esto con Ernesto?, preguntó con voz tranquila. Ernesto sabe que la casa tiene gastos, respondió Valeria sin responder realmente. Esa tarde, cuando Ernesto llegó del trabajo, Carmen lo esperó en la habitación. No estaba enojada, todavía no. Estaba confundida, y esa confusión era peor que el enojo, porque no sabía bien a dónde dirigirla. Le contó lo que había pasado con la misma calma con la que lo había escuchado. Ernesto se quedó en silencio por un momento, de pie junto a la ventana, con la corbata todavía puesta y la mirada fija en algún punto del jardín. «No sabía que iba a decírtelo así», dijo al fin, «pero sí sabías que iba a pedirlo». Hubo una pausa breve, honesta. «Hay cosas de mi madre que no te había explicado bien». Carmen asintió despacio. Eso era lo que más dolía. No la petición en sí misma, sino la sensación de haber llegado a una casa donde las reglas no le habían sido explicadas, donde se esperaba que ella simplemente encajara sin preguntar. Esa noche durmieron en silencio, pero no fue un silencio de distancia, fue un silencio de dos personas que saben que tienen que hablar, que están reuniendo las palabras correctas antes de abrir la boca. La mañana siguiente, antes de que Valeria bajara, Ernesto preparó el café. Lo hizo despacio, con cuidado, como si preparar el café fuera una manera de ordenar sus pensamientos.
Cuando Carmen entró a la cocina, ya tenía 2 tazas listas sobre la mesa. «Quiero que hablemos los 3», dijo. Carmen lo miró. «¿Estás seguro?» «Sí». Cuando Valeria bajó y los encontró a los 2 sentados juntos con las tazas humeantes y esa expresión serena pero firme, algo en su postura cambió ligeramente. Se sentó despacio. Ernesto habló primero. Lo hizo con respeto, sin levantar la voz, pero con una claridad que Carmen no le había escuchado antes cuando se trataba de su madre. Dijo que entendía que la casa tenía gastos. Dijo que él y Carmen estaban dispuestos a contribuir, pero que necesitaban que las condiciones fueran conversadas entre los 3, no anunciadas de un solo lado. Carmen era su esposa, dijo, y merecía ser tratada como parte de la familia, no como una inquilina que llegó sin avisar. Valeria escuchó sin interrumpir. Carmen observó el rostro de esa mujer mientras su hijo hablaba, vio cómo la rigidez inicial iba cediendo poco a poco, como el hielo que se deshace, no por el calor, sino por el tiempo, y vio algo que no esperaba ver. Vergüenza. No la vergüenza ruidosa que se disculpa con palabras, sino esa otra vergüenza más quieta, la que reconoce en silencio que algo se hizo mal. Cuando Ernesto terminó, hubo un momento largo de silencio. Luego Valeria puso las manos sobre la mesa y miró a Carmen directamente por primera vez en toda la conversación. «No te di una bienvenida justa», dijo. «Creo que tuve miedo de que las cosas cambiaran demasiado rápido en esta casa, y lo manejé mal». Carmen no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se posaran, que encontraran su lugar. «Aprecio que lo diga», dijo al fin. No fue una reconciliación de película, no hubo lágrimas ni abrazos dramáticos, fue algo más real que todo eso. 3 personas adultas sentadas alrededor de una mesa con café, aprendiendo a hablarse con honestidad. Esa semana acordaron un arreglo que tenía sentido para todos. Ernesto y Carmen contribuirían juntos a los gastos de la casa, una cantidad razonable que cubriera lo que correspondía sin que nadie sintiera que estaba siendo aprovechado. Valeria, por su parte, se comprometió a consultar antes de tomar decisiones que afectaran a los 3. Fue un pequeño acuerdo, pero en las familias, los pequeños acuerdos son los que sostienen todo lo demás. Con el paso de los días, Carmen fue descubriendo capas de Valeria que la petición inicial había ocultado. Descubrió que era una mujer que había criado sola a Ernesto durante años difíciles, que había aprendido a controlar su entorno porque el entorno fue durante mucho tiempo lo único que podía controlar. Su rigidez no era crueldad, sino una armadura vieja que todavía no había aprendido a soltar del todo. Y Valeria, por su parte, fue descubriendo a Carmen. La vio levantarse temprano sin que nadie se lo pidiera. La vio lavar los platos con el mismo cuidado con que lavaba los suyos. La escuchó reírse con Ernesto en la cocina de noche, con esa risa baja y tranquila de las parejas que todavía están en el asombro de conocerse. Un domingo, semanas después de aquel desayuno tenso, Valeria llamó a Carmen desde la sala. «¿Sabes hacer tamales?» Carmen se asomó desde el pasillo. «Los aprendí de mi abuela». Valeria asintió, como si eso lo explicara todo. «El próximo domingo hacemos. Yo consigo la masa». No dijo más, pero Carmen entendió que era una invitación, no solo a cocinar, sino a algo más grande, más difícil y más valioso, a pertenecer. Esa noche, cuando Ernesto y ella estaban apagando la luz, Carmen se quedó mirando el techo un momento. «Creo que tu madre y yo vamos a estar bien», dijo. Ernesto no respondió con palabras, solo le tomó la mano en la oscuridad. Y eso fue suficiente, porque a veces las familias no se construyen en el día de la boda, se construyen después, en los momentos incómodos que nadie enseña a esperar, en las conversaciones difíciles que se tienen con café frío sobre una mesa de madera, en los pequeños gestos que no suenen a nada, pero que significan todo. Carmen cerró los ojos y pensó en la luz de septiembre que entraba por la ventana esa primera mañana, tan suave, tan pensativa, exactamente lo que necesitaba para ver las cosas con claridad. No todo lo que empieza con una exigencia termina en conflicto. A veces lo que parece una puerta cerrada es solo una puerta que todavía no sabe cómo abrirse, y la paciencia, más que cualquier otra cosa, es la llave.